Buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a la clase de salud virtuales de la PRE San Marcos. Estamos en la cuarta semana y el día de hoy vamos a estudiar el tema de la aplicación de la congruencia. Voy a tener que recordar un poco de lo que se comentó antes sobre la congruencia de triángulos. Hay un postulado que se llama postulado de congruencia L-A-L, y el postulado nos dice si encontramos dos triángulos que tienen dos lados de igual longitud y el ángulo determinado por esos dos lados de igual medida, entonces los triángulos son congruentes. ¿Y qué se aprovecha de esto? Son congruentes por el postulado lado, ángulo, lado. Y lo que vamos a aprovechar es la congruencia de los otros tres elementos. ¿Quiénes son los otros tres elementos? Serían dos ángulos y el tercer lado. Vamos a aprovechar esa otra congruencia. Son congruentes por esta razón, pero lo que se va a aprovechar es la congruencia de los otros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces en los problemas las cosas no van a estar así, ya lo comenté antes. En los problemas ustedes van a ver algo así. Dos triángulos que van a tener dos lados congruentes. La pregunta es, ¿son congruentes los triángulos? Y la respuesta es no. No son congruentes, pero pueden ser. ¿Sí? ¿De qué depende? Depende de cuánto miden estos ángulos. Si los ángulos llegan a medir iguales, entonces los triángulos van a ser congruentes por este postulado. Nuestro trabajo va a ser ver si efectivamente estos dos miden iguales. ¿Está? Bien. Esa sería la congruencia, repito, lado, ángulo, lado. Ahora, hay una congruencia que se llama ángulo, lado, ángulo. ¿Qué me dice esta congruencia? Si yo tengo dos triángulos que tienen dos ángulos internos de igual medida y el lado comprendido entre los dos ángulos de igual longitud, entonces los triángulos son congruentes. ¿Y qué es lo que voy a aprovechar debido a esta congruencia? Debo aprovechar la congruencia de los otros tres. ¿Quiénes son los otros tres? Mirando aquí, serían los ángulos, los transformo por lados, y este lado lo transformo por ángulo. Debo aprovechar la congruencia de estos tres. Claro, no va a ser exactamente la congruencia de los tres, sino uno de los tres o quizás dos. En el problema vamos a tener que ver cuál de esas congruencias nos va a ayudar. ¿Sí? Vamos a ver esto, vamos a decir que son congruentes por esto, y lo que vamos a aprovechar sería esta congruencia. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que sigue es aprovechar estas propiedades para poder, a partir de ellas, conseguir otras. El primer teorema se llama teorema de la bisectriz. Se dice, en todo punto de la bisectriz de un ángulo está a igual distancia de los lados del ángulo. ¿Sí? Todo punto de la bisectriz de un ángulo está a igual distancia de los lados del ángulo. ¿Qué quiere decir? Aquí sabemos que OR es una bisectriz, o sea, estos dos ángulos van a medir iguales. Entonces, si ubicas un punto en la bisectriz, por ejemplo el punto P, ¿sí? Y consigues la distancia de este punto hacia estas dos líneas, o sea, trazas esta perpendicular, luego trazas esta otra perpendicular. El teorema asegura que las longitudes de estas líneas van a ser iguales. Este segmento va a medir igual con este segmento. AP va a medir igual con PB. Esto es para todo un punto P
que se encuentre en la bisectriz OB. ¿Sí? Demostramos el teorema. Digo por acá un ángulo, la bisectriz del ángulo, rayo OR, un punto P está perpendicular, PA, esta otra P, punto O. Ese ángulo sería el complemento de alfa, ¿no? Y este ángulo también, como él es alfa 90, el complemento de alfa. Y bien, ¿qué ocurre? Resaltas esto como dos rayitas y vas a decir, este triángulo tiene alfa a este lado y 90 menos alfa. Y este otro triángulo también tiene alfa a este lado y 90 menos alfa. Entonces, los triángulos son congruentes. El triángulo OAP es congruente con el triángulo OBP. Por la congruencia, ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? ¿Qué aprovechamos? Bueno, por ejemplo, si a alfa le corresponde esto que mide A, en el otro triángulo a alfa también le va a corresponder A. O sea, aprovechamos que AP es congruente con BP. ¿Listo? Es lo que estoy afirmando aquí. Ahora un detalle. Si sigues con la congruencia, vas a decir al complemento de alfa L. Y en el otro triángulo al complemento de alfa L. O sea, no solo ellos miden iguales, sino también estos dos. ¿Ya? Entonces, observación. También se cumple que OA mide igual con OB. O sea, este lado mide igual con este lado. ¿Sí? Bien. Un ejemplo. A ver, veamos por aquí. Un triángulo rectángulo. Una bisectriz. Está perpendicular. ¿De acuerdo? Supongamos que esa línea H mida 5, que esta otra línea AB mida 8. ¿Cuánto mide PL? ¿Ya? ¿Cuánto mide PL? ¿Qué sucede? Dice, muy bien, como yo tengo acá una bisectriz y tengo esta perpendicular, por el teorema de la bisectriz, me conviene trazar esta otra perpendicular. ¿Por qué? Porque esta línea mide igual con esta otra. ¿Qué más? Si esta línea mide 8, también se sabe que esta otra línea debe medir 8. Como esta parte mide 5, esta otra parte va a medir 3. Y luego por acá vas a notar que en esta figura esta línea y esta otra miden iguales. 3. Listo. Claro, venga, profe, estaba fácil porque como ya tenía una bisectriz, ya el dibujo me estaba diciendo, me estaba intuyendo, ya me estaba diciendo directamente que aquí voy a aplicar el teorema porque estas dos perpendiculares van a medir iguales. ¿Qué sucede cuando no se tiene la bisectriz dada así al inicio? Por ejemplo, piensa en un triángulo rectángulo. ¿Ya? Este ángulo mide alfa, este ángulo también mide alfa, y digamos, esta línea mide, por decir, 6 metros y esta otra línea mide 3 metros. QC mide 3 metros. ¿Cuánto mide este ángulo?
Así como está el dibujo, vamos a observar que no hay ninguna bisectriz. Esto mide 3, esto mide 6, ¿cuánto mide el ángulo? ¿Ya? Muy bien. Así como están las cosas, el problema no te va a salir. Pero uno dice, por algo me están diciendo, me están dando de datos que ellos miden iguales. ¿Cómo aprovecho la medida de estos ángulos? Así. Digo, prolongo por aquí. ¿Listo? Yo puedo poner el vértice de esto mide algo. ¿Qué sucede? Hay una bisectriz y yo tengo esta perpendicular. Entonces, para aprovechar el valor de esta perpendicular, lo que voy a hacer es trazar esta otra perpendicular. Porque el teorema de la bisectriz me permite decir que esto también va a medir 3. Y ahora vamos a hacer por acá un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Donde esta hipotenusa mide 6 y este cateto mide 3. Cuando la hipotenusa mide el doble de un cateto, este ángulo siempre mide 3. ¿Eso? Así que el valor de esto resulta ser 3. ¿Sí? Bien. Ahora, hablemos de este teorema de la mediatriz. Todo punto de la mediatriz de un segmento está a igual distancia de los extremos del segmento. Todo punto de la mediatriz de un segmento está a igual distancia de los extremos del segmento. Es una mediatriz del segmento AB. La clase pasada se comentó que es una mediatriz 90 grados y estos dos deben medir iguales. El teorema ahora asegura que si ubicas un punto aquí en P, al unir P con A, P con B, estos dos segmentos deben medir iguales. ¿Sí? Este segmento mide igual con este otro segmento. ¿De acuerdo? Acá entonces L es una mediatriz. Por lo tanto, AP debe medir igual con BP. Y esto ocurre para todo punto P que se encuentra en la mediatriz. El teorema se entiende fácilmente, pero no comprender esto. 90 y los dos miden iguales. Si tengo esta línea, entonces trazo la otra línea. ¿Por qué trazo la otra línea? Porque estos dos tienen que medir iguales. ¿Sabes? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué miden iguales? Demostración. Acá tienes un segmento, 90 grados, todos miden iguales. Esa es la mediatriz. Ubico un punto P, a la izquierda en la mediatriz, lo uno con A y lo uno con B. ¿De acuerdo? ¿Por qué estas dos líneas miden iguales? O sea, si esto mide 90, aquí digo dos rayitas, entonces ese triángulo tiene este lado, aquí el ángulo 90 igualito. Acá este triángulo también tiene el mismo lado, 90 igualito. Por lo tanto, puedes afirmar que el triángulo AMP es congruente con el triángulo rectángulo BMP. Esto es por la congruencia lado-ángulo-lado. ¿Y qué aprovechamos? Si son congruentes, este lado opuesto a 90 con este lado opuesto a 90 también deben medir iguales. AP mide igual con P. Y eso, un ejemplo. Veamos. Mira, tienes acá un triángulo octavo. ¿Sí? Trazo la mediatriz de este lado, ¿vale? ¿Sí? 90 grados aquí. Hay un punto Q. Acá se termina un segmento QC. Y traza la mediatriz de este segmento QC. Se determina aquí un punto, digamos, P. Y por algo así curioso, este segmento llega a medir igual con este otro. ¿Ya? La pregunta, si aquí el ángulo, digamos, mide 15 grados, entonces ¿cuánto mide este ángulo?
Y todos son mediatrices, 90 punto medio acá, 90 punto medio aquí. Muy bien. ¿Cuánto vale X? ¿Ya? Hasta decir, como esta es una mediatriz y este es un punto que está en la mediatriz, pues la distancia del punto P a C es la misma distancia que del punto B, del punto P a Q. Así que eso acá debe ser bolitas igual con el triángulo isósceles, eso va a medir 15. ¿Qué más? Aquí igual. Una mediatriz, tengo esta línea, la distancia de Q hacia A, y trazo la otra distancia de Q hacia B, por el teorema de la mediatriz, estos dos miden iguales. ¿Está? Y vas a observar que aquí hay un triángulo isósceles, donde este ángulo también va a medir X. ¿Qué más? Dice, además, profesor, mira, aquí sí, al trazar las líneas BQ y PQ, se ha determinado un triángulo isósceles. Ahí podemos aprovechar que este ángulo y este otro ángulo miden iguales. Y ocurre que acá, esto es la suma de 2, 30, también va a medir 30. Muy bien. ¿Qué sucede ahora? Ya pues en el triángulo ABC, en el triángulo ABC, vas a afirmar que la suma de todos estos nos tiene que dar 180. X más 30, ¿no? Por ello, más 15 tiene que dar 180. Sería 12x igual a 135. Por lo tanto, el valor de x tiene que ser igual a 135 sobre 2. ¿Ya está? Muy bien. Vamos a continuar con los demás teoremas. Muy bien, continuamos. Acá tenemos 3 teoremas más. El primer teorema nos dice lo siguiente. En todo triángulo isósceles, la altura relativa a la base es también una mediana y una bisectriz interior. ¿Sí? En todo triángulo isósceles, la altura relativa a la base es también una mediana y una bisectriz interior. Lo tenemos acá. Este triángulo es un triángulo isósceles. Este lado mide igual con este otro. Esto sería la base, pasamos la altura relativa a la base, la altura de H. Entonces vamos a poder afirmar que esa altura también es una mediana. ¿Sí? BH es una mediana. Y también viene a ser una bisectriz. Una bisectriz interior. Y una bisectriz interior. O sea, esta línea va a ser como mediana, que esos dos miden iguales. Y como bisectriz hace que todos los ángulos midan iguales. ¿Ya? La pregunta, ¿por qué? Tienes acá un triángulo, traza la altura, triángulo ABC, traza la altura BH, este lado mide igual con este otro, y vas a decir, el triángulo isósceles, si esto mide alfa, si esto mide beta, esto de acá también mide beta. Como esto mide 90, este ángulo mide 90 menos beta. Beta 90, este ángulo mide 90 menos beta. Entonces ya estás observando que aquí los dos ángulos miden iguales, por lo tanto es una bisectriz interior. ¿Qué más? Pongamos que esto sea dos rayitas. Aquí tienes serrucho 90 menos beta, dos rayitas. Y en este otro triángulo tienes exactamente lo mismo. ¿Sí? Serrucho 90 menos beta, dos rayas.
Entonces los triángulos son congruentes. El triángulo AHB es congruente con el triángulo rectángulo CHD. Por la congruencia, lado, ángulo, lado. ¿Qué aprovechamos? A este ángulo le corresponde L y el otro a este ángulo le debe corresponder L. O sea, AH mide igual con HC. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Tienes acá un triángulo donde está una mediana. Estas dos líneas miden iguales. Estos dos segmentos de acá también miden iguales. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuánto mide este ángulo? Si aquí el ángulo mide alfa y este otro mide el doble. Los ángulos. ¿Ya? Dice lo siguiente. Bueno, para aprovechar que el triángulo es isósceles y conozco la base, trazo la altura. ¿Por qué? Porque al trazar la altura es una mediana. LL. 2L, o sea, acá también va a medir 2L. ¿Sí? ¿Qué más? Arriba, la mediana también es una bisectriz, así que estos ángulos van a medir iguales. ¿Sí? ¿Qué sucede ahora? Observa. Aquí hay una bisectriz, alfa, está perpendicular mide L. Entonces, por el teorema de la bisectriz, la otra perpendicular también debe medir L. Y acá otra vez encontramos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es el doble de este cateto. Cuando eso ocurre, el valor de X resulta ser el poder estrecho. Un detalle. Sí, y es la segunda vez que estoy usando esta propiedad. Cuando la hipotenusa es el doble de un cateto, esto mide 30. Eso es verdad. Y lo voy a demostrar más adelante. No se preocupen. ¿Verdad? Es algo que se va a demostrar. ¿Sí? Bien. El siguiente teorema dice: en todo triángulo, si por el punto medio de un lado del triángulo se traza una paralela a un segundo lado, entonces esa línea intersecta al tercer lado en su punto medio. Repito, si en todo triángulo, por el punto medio de un lado de un triángulo, se traza una línea paralela a un segundo lado, entonces esa línea intersecta al tercer lado en su punto medio. O sea, aquí decimos el segmento AM mide igual con el segmento MB. Y además la línea L es paralela con AC. ¿Qué debe ocurrir? La línea L intersecta al tercer lado, digamos aquí, punto Q, en su punto medio. Entonces BQ debe medir igual con QC. Dicho de otra manera, estos dos segmentos van a medir iguales. Este teorema, llamado teorema de la base media, es un teorema muy parecido a este. Es más, base media en un triángulo es aquel segmento cuyos extremos son los puntos medios de dos lados del triángulo. Por ejemplo, el segmento MQ es una base media. Aquí, MN es una base media. ¿Sí? Base media. ¿Qué sucede? Como es una base media, entonces vas a poder afirmar esa línea es paralela con el tercer lado, que en este caso sería así. Y su tamaño resulta ser la mitad de ese lado. Viene a ser la mitad de así.
sea, en todo triángulo, la base media es paralela al tercer lado y su longitud es la mitad de dicho lado. ¿Está? Bien. Ahora, un poco a modo de resumen, le voy a dar estas sugerencias. Sucede que lo más fácil que hay es saber el teorema. Y lo más importante para nosotros es saber cuándo se va a utilizar esos teoremas. ¿Cómo sé que en un determinado problema me conviene usar el teorema de triángulo isósceles, o el teorema de los puntos medios, o el teorema de la base media? ¿Sí? ¿Cómo sé cuándo trazar esta línea, o el teorema de la bisectriz, o el teorema de la mediatriz? Muy sencillo. Sugerencia. ¿Ya? Primera sugerencia. Muchas veces vas a ver una bisectriz y una perpendicular a un lado. ¿Sí? Cuando vas a ver ese dibujo, te conviene, ¿sí? Te conviene trazar esta otra perpendicular. ¿Por qué? Por el teorema de la mediatriz, estos dos van a medir iguales. Y también vas a poder aprovechar que este lado va a medir igual con este otro. ¿Exacto? Teorema de la mediatriz. Muchas veces, asociado al teorema, vas a ver este dibujo. Un segmento AB, un ángulo que mide 90 y el punto medio de este segmento. Vas a ver esta línea, ¿sí? 90 y 2 van a medir iguales. ¿Qué vas a hacer en estos dibujos? Te conviene aquí trazar la otra línea. ¿Por qué? Porque el teorema de la mediatriz te asegura que estos dos segmentos van a medir iguales. Y saber eso en el problema te va a ayudar. ¿Cómo saber cuándo vas a utilizar el teorema? Miren, 3. Si en un problema tienes aquí un triángulo isósceles y te van a dar como dato la longitud de la base, una manera de aprovechar esos datos es trazando la altura relativa a la base. Sugerencia que tracen la altura relativa a la base. ¿Por qué? Porque esa altura es una mediana y también una bisectriz. Y saber que estos ángulos y estos segmentos miden iguales te va a servir en el problema. O si no, puede ser que veas esto. La bisectriz de un ángulo, ¿sí? Y una perpendicular a esa bisectriz. Una situación muy parecida a esta. ¿Lo ven? Pero miren la diferencia, ¿no? Aquí en 90 está la bisectriz y ahí en 90 está en un lado del ángulo. Ya, esa es la diferencia. ¿Qué vas a hacer en un problema donde vas a ver este dibujo? Sugerencia. Continúe la línea. Prolongo. Aquí vas a encontrar un triángulo donde la altura es una bisectriz. Eso solo ocurre en los triángulos isósceles. Y además, este segmento y este otro segmento también van a medir iguales porque la altura es una bisectriz y también una mediana. O sea, en los problemas, repito, ustedes no van a ver una figura así ya hecha, así. No, vas a ver algo así. Y lo que vas a tener que hacer es completar la figura. ¿Estamos? Ahora, lo más interesante. Sé que a muchos les complica la existencia de esos dos teoremas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo te vas a dar cuenta que en un determinado problema vas a utilizar o bien ese teorema, puntos medios, o el teorema de la base media? ¿Qué tienes que observar en un problema para decir, aquí utilizo esto? O sea, si en un problema tienes un triángulo y el punto medio de un lado, digamos, por alguna razón sabes
el teorema de la base media o el teorema de los puntos medios. Claro, hay un detalle. Vas a tener que decidir si trazar la base media hacia este lado o la base media hacia el lado que se encuentra abajo. Cuestión de decidir. ¿Y cómo se va a dar cuenta cuál de ellos vas a considerar? Eso va a depender mucho de los problemas. ¿Sí? Pero la idea es usar base media o el teorema de los puntos medios. ¿Cómo así? Ubicas un punto por aquí y trazas esta línea, la base media. Si no te conviene trazar esta base media, ubicas el punto medio por acá y trazas esta base media. ¿De acuerdo? Bien. Un teorema más. ¿Ya? Un ejemplo. Tienes aquí, a ver, digamos, por aquí un triángulo isósceles. ¿Ya? Triángulo isósceles. Ubica por acá un punto y por aquí en esta prolongación otro punto P o punto Q. El triángulo ABC es un triángulo isósceles. Trazo esta línea con una condición interesante. Este punto M resulta ser el punto medio de este segmento, PQ. Supongamos que este lado mida, por decir, 6 y este otro lado, digamos que mida 8. Pregunta, ¿cuánto mide esta línea? Ojo, repito, el triángulo es isósceles, así que este ángulo y este otro ángulo tienen que medir iguales. ¿Ya? ¿Lo entiendes? Muy bien, empezamos. Bien, sucede lo siguiente, jóvenes. Muchos siempre andan preocupados, andan traumados porque piensan que para resolver los problemas de geometría hay que hacer trazos. Eso es cierto, hay que hacer trazos. Pero también dicen, profe, para hacer los trazos hay que alucinar, hay que imaginar cosas. Eso no es cierto. Ustedes no tienen que imaginar nada. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel donde el dibujo nos dice qué hacer. ¿De acuerdo? Estamos en un nivel donde el dibujo nos dice qué hacer. ¿Qué tienen que observar en el dibujo? Estas sugerencias. Ustedes van a observar estos detalles en los dibujos y van a saber qué hacer. Por ejemplo, en ese triángulo, aquí estás observando que tienes el punto medio de este lado. Estás observando que tienes esta situación. ¿Qué te dice la sugerencia? Usar base media o el teorema de los puntos medios. ¿Ya? Muy bien. Pero antes dices, mira, si yo quiero hallar X, como el triángulo es isósceles, primer detalle, X sumado con AN me tiene que dar 14. Para hallar X, necesito hallar primero a N. Como tengo aquí el punto medio de este lado, en aquel triángulo, el problema me está sugiriendo que utilice base media o el teorema de los puntos medios. Voy a hacer esto. En este triángulo voy a ubicar el punto medio de este lado, digamos que sea N. Punto medio de este lado, o sea, este segmento mide igual con este otro. Trazo la base media. Por base media, esto es la mitad de él. 4. Y no solamente la mitad de él, sino también se sabe que esta línea es paralela con esta. Entonces, por lo tanto, este ángulo mide igual con él. Este ángulo tiene que medir alfa. Y si esto mide alfa y él también, este triángulo resulta ser isósceles. Esto va a medir 4. Y ya está. Sabes que ya mide 4. O sea, X sumado con 4 te debe dar 10, 14. Por lo tanto, el valor de X debe salir 10. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? No tienes que imaginar o observar, no. Tienes que observar los datos que te va a dar el dibujo. ¿Qué vas a buscar en el dibujo? Estas sugerencias. ¿Sí? Bien. Bueno, continuamos con el último teorema de la clase.
Dice, en todo triángulo rectángulo, la longitud de la mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la longitud de dicha hipotenusa. Acá decimos triángulo rectángulo, pasamos la mediana, recuerda medianas son dos puntos iguales. Entonces, el tamaño de esta mediana es la mitad de esa hipotenusa. Si esto mide B, esto va a medir BB. Acá si B es una mediana, entonces el tamaño de BM es la mitad del tamaño de la hipotenusa. ¿Ya saben? Ahora, ¿por qué? Observe, acá está el triángulo rectángulo ABC. Ubico su punto medio. Quiero demostrar que esto mide la mitad de la hipotenusa. Esto mide B medios, esto mide B medios, o sea, quiero demostrar que esto de acá mide también B medios. ¿Cómo así? Observa, este es el punto medio de este lado. La sugerencia 4 me dice, si yo tengo el punto medio de un lado, lo debo aprovechar utilizando el teorema de la base media o el de los puntos medios. El versión puntos medios lo hace así. Por este punto le trazas una paralela a esta línea. Como son paralelas, esto mide 90, esto mide 90. ¿Qué más? Ya el teorema asegura que esos dos también deben medir iguales. Mirando esta figura, dices, esta línea perpendicular en el punto medio, esto es como una mediatriz, y por el teorema de la mediatriz, esta línea y esta otra miden iguales. Y ya está demostrado que esto es la mitad de la hipotenusa. Bien, hay un detalle que estaba quedando pendiente. ¿Cuál? Hemos estado utilizando y vamos a seguir utilizando esta propiedad. Cuando tú tienes un triángulo rectángulo donde un cateto mide B y la hipotenusa mide 2B, entonces este ángulo siempre mide 30. ¿Por qué mide 30? Observa. Por este teorema, al trazar la mediana relativa a la hipotenusa, esto mide B, esto mide B, y la mediana también mide B. Por este teorema. ¿Y qué sucede aquí? Este es el triángulo, lado B, lado B, lado B, equilátero. Y el equilátero, aquí el ángulo mide 60. 60, entonces esto de acá debe medir 30. ¿Se acabó? Una propiedad, repito, que se usa bastante en este curso. Y también en trigonometría y en física. Si quieren es necesario que se demuestre. Bien, ahora lo que nos interesa. Como pueden notar, todos los teoremas que hemos estudiado se entienden por sí solos. El problema no está ahí, el problema no radica ahí. El problema está en saber cuándo lo vas a utilizar. ¿Sí? Para eso les doy sugerencias y una última sugerencia para esto. Cuando hay un problema, vas a tener un triángulo rectángulo y el punto medio de la hipotenusa. Vas a tener la longitud de la hipotenusa. Lo mejor que vas a poder hacer aquí es, para aprovechar que el triángulo rectángulo conoce la hipotenusa, es trazar la mediana, ya que esta mediana es la mitad de la hipotenusa. ¿Sabes?